Este capítulo es auspiciado por Key Foods. Encuentra los mejores productos para tu negocio con despacho en menos de 24 horas para toda la región metropolitana. Visita keyfoods.cl, el mejor aliado para tu negocio y emprendimiento. Y el Centro de Información Palestina, organización que nos mantiene al día con actualidad y análisis. Entérate de todo en @centro.info.palestina. Fernanda y Stephanie te invitan a tomar un rico café árabe para conectar con Palestina, su gente y su cultura. Los mejores entrevistados y conversaciones en esta sobremesa en la que cabemos todos. Aquí comienza Café con Sandía. Hola a todos, ¿cómo están? Muy bienvenidos a este último capítulo de la primera temporada de Café con Sandía. Comenzamos este último capítulo de la primera temporada con un hito que para nosotros marcaba una etapa, que era el alto al fuego en Gaza. Sabemos que no es la paz para Palestina, pero es el comienzo de una nueva etapa. Y para explicar las consecuencias que esto trae, traemos a dos grandes conocedores del tema. Y que ya son regulares en nuestro podcast. Sí, igual. que tenemos ya, hay una confianza. Primero estamos con don Rodrigo Carmi, profesor e investigador del Centro de Estudios Árabes, filósofo y gran conocedor de los escenarios de Medio Oriente y autor de Palestina Sitiada. Y don Jaime Abedrapo, profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales y autor de La barbarie de los civilizados. Muy bienvenidos. Bienvenidos Rodrigo, al programa, Jaime. gracias. Gracias por la invitación. Gracias por el don, que no es lo más inesperado. Bueno, partamos por lo importante. Cuando escuchan el anuncio del alto al fuego, ¿cuáles son como las primeras ideas, las primeras impresiones? Partamos con Rodrigo, después Jaime. Mira, la primera impresión es, por supuesto, la aparición del júbilo de parte de la población de Gaza, de parte de la población palestina, y al mismo tiempo la idea, que la sigo afirmando, de que aquí hubo una gran derrota de Israel, ¿no? Ya, tú sí lo ves. Sí, completamente. Y que hubo un triunfo muy problemático a un alto costo porque el genocidio sigue, ¿no? Se intensifica, sigue, etcétera. Pero hubo un triunfo de la resistencia palestina, ¿no? Y eso me parece que es muy importante y está haciendo tambalear de alguna manera la propuesta del cese al fuego que había sido planteada ya inicialmente en mayo, ¿cierto? Pero entonces la pregunta es por qué Israel la toma ahora, y la toma ahora básicamente porque de algún modo no puede mover más fichas, ¿no? Y por otro lado también está el factor Trump, que es bien relevante, ¿no? En el sentido de que Trump también ha negociado, me parece a mí, o ha intentado negociar, me parece a mí, un intercambio, por así decirlo, de cese al fuego por Cisjordania, tengo la impresión. Antes de ir a ese tema, tú me dices, yo lo veo como un triunfo de la resistencia. Totalmente. ¿En qué sentido es un triunfo? En el sentido de que, en primer lugar, Israel no logró un primer cometido, que era erradicar a Hamás. Hamás sigue más fuerte que nunca, con mayor capital político seguramente que el Fatah, ¿no? En segundo lugar, no logró salvar a los rehenes por la fuerza, sin negociación. Los rehenes siguen ahí, se van a comenzar a intercambiar de a poco. Y en tercer lugar, la población de Gaza no fue completamente expulsada, ¿no? No lograron negociar con Egipto, no lograron negociar con Jordania para armar campos de internamiento, campos de concentración y desplazar a la población palestina hacia allá. No lo lograron hacer, la población palestina insiste ahí, y por lo tanto esos tres objetivos, ¿ya?, que son, entre comillas, militares, coloniales, no fueron alcanzados por la arremetida de Netanyahu. Lo que sí fue alcanzado, por supuesto, es un genocidio masivo, pero ese genocidio masivo no logró alcanzar los objetivos militares fundamentales de la colonización, de esta etapa de intensificación, que era justamente erradicar a Hamás, ¿no? Que era, de alguna manera, desplazar a toda la población y recuperar a los rehenes sin necesidad de una negociación, ¿no? De hecho, Jaime, hemos visto, sí, imágenes de los mismos palestinos volviendo al norte. Sí, Esa imagen volviendo con es todo súper- destruido, pero es súper volviendo a sus potente. lugares. Ahora, eso históricamente, que puede ser un poco surrealista en el sentido de que uno de los grandes ejércitos del mundo
experimenta una debacle frente a un grupo de irreductibles, así como Asterix, digamos, ¿no? En los irreductibles galos frente a los romanos, ¿no? Históricamente ha pasado en los procesos de descolonización. Pasó también en Vietnam, pasó en Argelia, pasó en distintos otros lugares. Entonces, yo creo que la derrota más decisiva, digamos, de Israel es que Israel no ha logrado restituir la imagen de ser un Estado invulnerable. Que esa fue precisamente, yo creo, el efecto político, dentro de muchos otros efectos políticos, que produjo el momento de la resistencia palestina. Jaime, ¿tú tienes un análisis parecido? ¿Discrepas en algo que dijo Rodrigo? ¿Cómo interpretaste, claro, cómo interpretaste tú el alto al fuego? ¿Cuál fue tu primera reacción? Yo creo que son tonalidades distintas. Puede ser que, porque muchos de los elementos que dice Rodrigo los comparto ciertamente. Es difícil poder sostener que haya triunfado Israel. Lo que habría que tratar de identificar cuáles eran los objetivos estratégicos reales de Israel. Yo creo que, de verdad, siempre lo he señalado, nunca ha sido, a pesar de que lo diga públicamente, el exterminar o eliminar a Hamas. O sea, yo creo que siempre esa ha sido la excusa. De hecho, desde la década de los 80 lo ha alimentado para generar una división dentro de la OLP. Siempre ha buscado que la comunidad palestina internacional al interior de los territorios ocupados tenga divisiones internas, porque divide y vencerás, digamos, o reinará en el peor de los casos. Entonces, yo creo que aquí hay elementos que de alguna manera uno no puede dejar de observar. Si lo miro como la oportunidad que tuvo Israel para avanzar decididamente en el Eretz Israel, es decir, ir más allá de la Palestina histórica e ir más allá de lo que el sistema internacional reconoce modernamente, contemporáneamente, como Estado de Siria, Estado del Líbano, o la propia Jordania, o el propio Egipto, incluso Irak, podríamos sostener que efectivamente no habría conseguido, porque hay personas del gabinete actual que ya habían manifestado y declarado públicamente que uno de los objetivos era, desde el punto de vista literalista bíblico, alcanzar esos territorios, y que esta oportunidad era la que la profecía les indicaba y que era ahora o nunca. Claro. Evidentemente no lograron hacia allá, hubo frenos hacia el Líbano por parte de Francia, hubo ciertas líneas rojas que Estados Unidos le comienza a establecer, particularmente, y fue, yo creo que ahí hay mucho de interpretación, no hay tanta evidencia todavía respecto a cuál fue el real papel de Trump, pero pareciera que Trump, con su lógica no de ser ni prohombre, ni respetuoso de los derechos humanos, ni menos de la legislación internacional, pero efectivamente pareciera que le puso una línea roja a Netanyahu y su gobierno, básicamente pensando que no quería asumir, se quiere presentar como un pacificador, es parte de su semántica. Hoy día lo podemos ver que lo insiste una y otra vez, y además tampoco quiere seguir con suple o con sobremarcos presupuestarios para mantener una guerra permanente. Hay una reconfiguración con la OTAN, está colocando nuevos lineamientos. Entonces, yo creo que hay un tema de costos de la guerra económica, derechamente. Se paga a través de gente que paga impuestos en Estados Unidos, una guerra para sus aliados estratégicos en Medio Oriente. Entonces yo creo que ahí hay una acción, pero por cierto que no sabemos si va a ser sostenida, si va a ser permanente, si va a tener que ver con otras situaciones, porque no tiene una ideología muy clara, porque hay elementos, eso sí, que nos hablan de un renacer del fascismo con nuevas luces y sombras, digamos, pero que efectivamente tiene elementos muy asociado a esa lógica más fascista de entender el mundo y los intereses nacionales y hacer a Estados Unidos la década dorada y una suerte de supremacía racial que uno la puede observar tanto en su pasado como hoy día en el presente, y la gente que lo está rodeando con una nueva oligarquía que, por cierto, hace que la visión tradicional de la política de Estados Unidos hoy día nos permita observar que es muy difícil tener proyecciones muy claras de cómo va a seguir esto. Entonces, para mí, cuando pasó esto, por cierto, fue una suerte de alegría, porque por fin cesar el fuego, lo que la comunidad internacional, las comunidades palestinas en todo el mundo, las personas que realmente creen en los derechos humanos, exigía y pedía un cesar el fuego. Por tanto, sería
absolutamente absurdo estar en contra. Eso sí que es muy feble. Pensar que esto puede ser realmente el inicio de la construcción de 2 estados o que efectivamente puede haber un proceso de compromiso, yo creo que hay años luz todavía para ello, y los elementos, y con esto termino para no aburrir, digamos, Occidente realmente está absolutamente extraviada en sus principios mínimos y básicos. Occidente siempre lo ha hecho, ¿cierto? Tampoco hay que tener un poco de memoria histórica, no es que Occidente sea un oasis de paz y de respeto a las normas internacionales, pero hubo ciertas líneas rojas por varias décadas que incluso Israel lo frenaron y lo contuvieron, particularmente después de los acuerdos de Oslo, en hacer esto antes del 7 de octubre del 2023, este genocidio, limpieza étnica, que evidentemente hemos sido todos testigos. Pero hoy día ya Occidente no tiene ningún fundamento filosófico ajustado a normas del deber ser. De hecho, cuando salió la noticia del alto al fuego, fue como que todo el mundo, hay un alto al fuego. De hecho, me llegaban mensajes, Feña, mira. Yo me tiré un piquero con ropa en la piscina. Así, o sea, pero para mí siempre fue como, alto al fuego, ¿y ahora qué? Y justo coincidía con el cambio de mando de Estados Unidos. Justo coincidía con el cambio de mando de Estados Unidos, coincidía con que Trump venía con esta un poco limpieza de imagen, y dije como, ya, ¿y ahora qué va a pasar en Cisjordania? Y justamente eso es lo que estamos viendo, como han habido mucho más ataques y muchas más incursiones de Israel en Jenin, por ejemplo. ¿Cómo ven esto? ¿Cómo ven el futuro? Ya nos adelantaste un poco que esto de el pensar en 2 estados, con esto es como soñar despierto de alguna manera, pero el foco de esta alto al fuego era, por un lado, tener de vuelta a los rehenes, ¿cierto? Israelí, que Netanyahu como que le dejaran en paz de alguna manera. Pero, ¿y ahora qué? Me parece es que estamos asistiendo a un nuevo proceso de reapropiación de la tierra, ¿no? O sea, lo primero que dice Trump, más allá de si es retórica o no, es quiero Groenlandia, quiero el canal de Panamá, quiero el Golfo de México, ¿no? Y por lo tanto se está reconfigurando lo que hasta ahora teníamos como una cartografía clara y distinta del espacio terrestre, ¿no? Y yo creo que lo que viene es básicamente esa reconfiguración. Y esto nos conduce directamente a Israel, en el sentido de que se constituye ahí como el paradigma de ese proceso. El paradigma del proceso de apropiación de la tierra, que en los últimos años, antes del 7 de octubre, ha intensificado, ¿no? Antes del 7 de octubre ha intensificado las azonadas y las irrupciones hacia Cisjordania, hacia Jenin. Jenin hace 2-3 años atrás estuvo también bombardeado, ¿no? ¿Para qué decir la Franja de Gaza, ¿cierto? Con la marcha al retorno en su momento, que, digamos, hay snipers, como se diría en inglés, ¿no? Los francotiradores, ¿no? Estaban disparando a mansalva a gente de la prensa, a doctores, enfermeras, gente de la sociedad civil totalmente, ¿no? Porque era una marcha totalmente pacífica, la marcha al retorno. Entonces, la cuestión de reconfigurar la apropiación de la tierra es una cuestión que Israel, digamos, no es nueva, sino que es permanente y funciona en ese sentido como un paradigma, ¿no? Y yo creo que el cese al fuego, ¿ya? En ese contexto, va a ser muy extraño el cese al fuego, porque el cese al fuego va a ser un cese al fuego espectral, en el sentido de que va a estar presente y al mismo tiempo ausente. Es decir, ¿qué significa para Israel el cese al fuego? Significa que sigue la colonización, pero por otros miedos y medios, ¿ya? Sigue de alguna manera hacia Cisjordania, porque ya en Gaza efectivamente creo que funcionó una derrota a Israel. Israel no puede ingresar. Lo mismo que ocurrió en el Líbano, por presión de Francia, pero también por Hezbollah, ¿ya? Y entonces Cisjordania es el otro lugar del zarpazo, por así decirlo, que va a intentar otra vez reconfigurar ese espacio terrestre, ¿no? Y que está a manos de la autoridad palestina. Y ahí entro al último punto. Yo creo que aquí hay también en esta intensificación de la Nakba que hemos contemplado, estamos asistiendo también a una visibilización de la completa crisis de la Autoridad Nacional Palestina, en el entendido que ha quedado de relieve para quién trabaja la Autoridad Nacional Palestina, y eso es muy complicado,
¿no? Y ha quedado a relieve que la Autoridad Nacional Palestina es parte, por lo tanto, del problema y no, ¿cierto?, una entrada a la solución. Y te lo digo ¿por qué? Porque cuando se establecieron los acuerdos de Oslo, y con esto termino, ¿no?, uno de los problemas del acuerdo de Oslo, ¿no?, es la episteme o el marco conceptual que dio origen a los acuerdos de Oslo. Porque en los acuerdos de Oslo lo que se instaló no solamente fue la creación de la Autoridad Nacional Palestina, sino que además esa autoridad tenía que administrar de algún modo, ¿no?, la ocupación a través de supuestas negociaciones que iban a llegar. Pero se sacó del vocabulario, ¿no?, una cuestión que era fundamental para la OLP, que era la descolonización. Claro. No hay descolonización en los acuerdos de Oslo. Entonces, hay una transformación completa del paradigma donde los palestinos quedaron completamente paralizados en Oslo, no solamente por el incumplimiento israelí, la oposición del Frente Popular o la oposición de Hamás, etcétera, también por eso, pero fundamentalmente porque yo creo que la matriz conceptual, ¿no?, que tiene Oslo está completamente agotada. Porque esa matriz es la matriz del liberalismo, que es también el agotamiento que estamos contemplando en Estados Unidos, a propósito de lo que decía Jaime, ¿no? Como en resumen a lo que te refieres, cuando Estados Unidos dice quiero el Golfo, quiero Panamá, quiero X, Y y Z, lo que hizo Israel hoy día, mostrando que no hay leyes internacionales que valgan para poner un alto al fuego, es el reflejo de que nadie está a salvo de que esto nos ocurra en cualquier lugar. En cualquier lugar del mundo. Claro, Exactamente. sí. O sea, ese es el punto. Nadie está a salvo y te diría Israel el paradigma, Estados Unidos su implementación. Jaime, el análisis que lo he escuchado mucho, se convence a Netanyahu o se le presiona para el alto al fuego con una promesa del apoyo para la anexión de Cisjordania. ¿Qué piensas tú de esa teoría? No creo que Israel necesite aquello. Yo creo que están las conversaciones, efectivamente. Pero me parece que es muy vistoso y hay hay mucha evidencia respecto a que la decisión de los dos estados de que no sea posible es una decisión de política de Estado que viene hace por lo menos 2 décadas. O sea, después de los fracasos de los acuerdos de Oslo, y particularmente voy a conectar un poco con lo que tú hacías de comentario, y tal vez ahí teniendo una pequeña diferencia con lo que decía Rodrigo, yo creo que el paradigma lo establece Estados Unidos con la guerra en Irak, el 2004. Perdona, Jaime, Sí. perdona. Antes de avanzar, porque el público que tenemos no todos saben lo que son los acuerdos de Oslo. ¿No puedes hacer un súper resumen? ¿Qué fueron los acuerdos A ver, de Oslo? el acuerdo de Oslo, hay muchos aspectos, pero vamos a tratar de ser muy Lo más sintéticos. importante. Lo macro, se reconocen ambas partes. Se reconoce la OLP y la OLP reconoce a Israel, porque esa historia es larga, pero sostener que Israel comienza a hacer un esfuerzo de Occidente desde San Remo, desde el primer orden, desde el primer acuerdo internacional, en el contexto de la Primera Guerra Mundial. Las potencias europeas comienzan a observar que tienen un problema con la cuestión judía. Y establecen negociaciones con la dirigencia sionista que iba creciendo y que fue creciendo en la misma medida que va avanzando el Tercer Reich, que por cierto sensibiliza, moviliza. Entonces, Occidente no es una cosa que parte solamente después del Holocausto, digámoslo así. Por cierto que le da otro escenario, otra performance, otro empuje, otros apoyos, sensibilidades respecto a la necesidad de un Estado, un hogar nacional judío. Pero efectivamente pero eso se comienza a consolidar ya con posterioridad cuando ya Occidente observa que un aliado estratégico, una suerte de portaaviones, lo necesita en esa zona. Y ahí es donde Israel se asoma como el aliado estratégico. Pero el paradigma sustantivo de esto es la propia política exterior de los Estados Unidos, que se va consolidando en esta perspectiva geopolítica, particularmente con los atentados a las Torres Gemelas, en donde el plan ya venía desde antes. Sabemos que Bush Jr. sobre todo, pero tiene antecedentes, ya pensaba reconfigurar todo el orden en Medio Oriente en vista de los intereses, por lo que decías tú hace un rato, por los recursos, las materias primas, por decir que ahí vamos a instaurar la democracia en sistema anacrónico, lo que fuera, buscaron argucias. Y lo que gatilló finalmente esta lógica de crear todo lo que pasó en Franja de Gaza para conectarlo derechamente a lo que está ocurriendo, el tratarlo como seres infrahumanos, el primero apoyar a Hamas para después, comenzado el siglo XXI, comenzar a perseguirlos como personas que están ausentes de cualquier protección o garantía del marco jurídico internacional. Claro.
todo eso tiene que ver con la lucha contra el terrorismo, que se parte el 2001 y esa declaración que se hace desde el Pentágono, la Casa Blanca, genera que todos sus aliados estratégicos, Israel particularmente, vea un espacio de oportunidad para no ceder en nada en la construcción de su Estado hacia Cisjordania. Ahora podemos discutir, y hay muchos elementos que en la interna de Israel se discuta si sus objetivos de frontera son la Palestina histórica, con los altos del Golán y algo más excedido, y con eso estaría para conformación de Estado, y otro que ha ido aumentando dentro de la discusión política interna, que son estos sionistas literalistas de la Biblia, que cada vez tienen más espacio en el espectro político, que les solemos decir como la derecha radical. Ellos son los que dicen que eso es absolutamente insuficiente, que tienen que ir hacia lo que dije ya hace un momento atrás. Entonces, efectivamente, en la expansión, la idea colonizadora y este suerte de liberalismo que era solo para los judíos, y por cierto que siempre hubo una discusión de cómo se insertaban allí los no judíos, y ya por ejemplo hoy día nosotros tenemos bastante ya escrito en Chile, pero también en el mundo, gente que se ha dedicado a estudiar este caso, donde podemos sostener que hay una apartheid al interior de Israel, con leyes para judíos de los no judíos. O sea, estamos frente a un Estado que tiene garantías de impunidad, que por un lado tiene un apartheid hacia el interior. La ocupación la mantiene por décadas, desde el 67 con toda claridad, pero podríamos decir que parte el mismo el año 48, y sostener que está haciendo una limpieza étnica permanente y con un genocidio ya expresado por los órganos más importantes del sistema internacional, los dos órganos jurisdiccionales, que es el Tribunal Internacional de Justicia, en el caso Sudáfrica versus Israel, donde se han plegado muchos países, entre ellos Chile, y por otro lado la Corte Penal Internacional, que fue muy clara. Le costó al principio, y estábamos de alguna manera defraudados por lo timorato o por lo lento del procedimiento, pero finalmente estableció condiciones, que estábamos frente a un genocidio. Entonces, en esa condición, ya no hay más jurídica, más éticamente, más políticamente que preguntarnos, y así todo Occidente no despierta. Hay un proyecto superior. Es que esto está como planeado desde los tratados de Oslo, me pasa. O sea, con esta supuesta división de Israel y la autoridad palestina, y hoy día vemos que la autoridad palestina actúa como, de alguna manera, que pena tener que decirlo, pero como un títere o como un resguardador de Israel o de la autoridad israelí. En eso y ahí la corto, digamos, pero es importante porque me preguntaban las características principales. Primero, el reconocimiento mutuo, y segundo, que era una planificación que se avanzó por 5 años, casi 10 años, con cierta buena fe, podríamos decir. Lo estuve revisando hace poco. De hecho, los hitos a cada uno, las concesiones que se estaban haciendo para avanzar en un Estado soberano palestino. Nunca Israel lo aceptó, pero habían partes que no solamente hablaban de una autonomía, sino que hablaban de una soberanía. Pero esto se corta cuando pasan, porque el Estado palestino tenía que surgir a 5 años de firmado Oslo, 93. En el 2000 estábamos todavía con algunas instancias, sobre todo de cuál era la conexión y acuerdos que se firmaron en Jericó, recuerdo, por cómo íbamos a conectar Franja de Gaza con Cisjordania, y esos esfuerzos cayeron todos al vacío el 2001, con los atentados a las Torres Gemelas, y surge un nuevo modelo que lo hace Tenet, que se llama el Plan Tenet, el 2001, que viene desde la CIA respecto a la configuración del Medio Oriente, donde ya no figuran los dos estados. O sea, Israel ya no, absolutamente se retrotrae, y Israel acusa y comienzan todas las acciones sobre Franja de Gaza, que para que ya sabemos los castigos colectivos, permanentes, etcétera, etcétera. Es cosa de ver los mapas actuales que ya Palestina no aparece, sino... Oye, Rodrigo, tú antes mencionaste que uno de los triunfos de Hamás fue este capital político sobre el Fatah, que es el partido de la autoridad palestina. ¿Qué significa esto a mediano plazo? Pero quería volver sobre lo que plantea Jaime, que me parece muy importante. O sea, yo suscribo completamente lo que dice Jaime respecto de la guerra contra el terrorismo, y solamente quería poner ahí una cierta lectura, ¿no? Para entender qué es lo que es la guerra contra el terrorismo finalmente, qué es lo que supone, ¿no? Porque ahí podemos ir justamente a Hamás, ¿no? Hamás, y podemos ir a la nomenclatura del terrorismo para indicar cualquier tipo de crítica, cualquier tipo de sublevación, cualquier tipo de
amenaza que el poder fáctico crea que está en su contra, digamos. Entonces, lo que yo creo es que la guerra contra el terrorismo, efectivamente, Jaime lo plantea muy bien, surge el 2001, ¿no? Pero la guerra contra el terrorismo es una guerra que tiene una matriz colonial, tiene la antigua matriz de la guerra colonial, porque reconfigura dramáticamente, ¿no?, la concepción del enemigo, que es exactamente lo que está diciendo Jaime. O sea, cuando Jaime dice, ¿no?, ya quienes son perseguidos por la guerra contra el terrorismo no tienen posibilidad de estar inscritos dentro del derecho internacional, es porque precisamente la guerra contra el terrorismo modifica la concepción del enemigo clásico, que era un enemigo inscrito jurídicamente en un aparato moral y jurídico internacional, por un enemigo absoluto que no amenaza a un Estado, sino que amenaza a la humanidad completa, digamos, al sistema humano completo. Es como enfrentarse a los extraterrestres. Exacto. Directamente hablando. Exacto. Y hay un concepto de deshumanización. Exacto. Muy fuerte. Entonces, ¿de dónde viene esa noción de enemigo absoluto? No viene de los tratados del Jus Publicum Europeum, ¿no?, del Tratado de Westfalia de 1648, donde se establece el concepto de guerra interestatal, ¿no?, el concepto de enemigo europeo. No viene de ahí. Viene de las guerras coloniales, porque los colonizados, desde el punto de vista europeo, eran inhumanos. Siempre fueron tratados como inhumanos y se les podía hacer cualquier cosa, digamos, a diferencia justamente de los enemigos que pertenecían a ese Jus Publicum europeo. Las luchas por la descolonización fomentaron, ¿no?, la inclusión de aquellos colonizados en el aparato internacional, ¿no? Pero, y por lo tanto se legitimó, por ejemplo, la lucha anticolonial desde el punto de vista del derecho internacional, etc. Pero la guerra contra el terrorismo justamente encuentra su genealogía en esa dimensión colonial, y por eso lo que yo sostengo es que la guerra contra el terrorismo es una guerra colonial globalizada, que por lo tanto funciona ya no bajo la diferencia del imperialismo clásico, que establecía una distinción entre la metrópolis y el mundo colonizado, sino que ya no existe esa diferencia, porque todo espacio es al mismo tiempo metrópolis y mundo colonizado, digamos. O sea, uno puede ir a un mall gigantesco altamente lleno de ganancias capitalistas, ¿no?, y ahí afuera de ese mall encontrar una población que está completamente abandonada y guetizada a través de muros, ¿no?, que le impiden ingresar, por ejemplo, o llena de policía o llena de aparatos de seguridad. ¿Te fijas? Entonces, en ese sentido, la diferencia clásica entre centro y periferia se ha yuxtapuesto entre sí, y eso ha modificado la concepción de la guerra, que es lo que hizo Bush Jr., como tal, como lo describía Jaime, en el sentido de que vamos a la guerra colonial, pero la guerra colonial ya no está fuera de la casa, está dentro. Somos nosotros mismos que nos enfrentamos a este enemigo absoluto, que podrían ser los migrantes, que podrían ser los musulmanes, que podrían ser las mujeres, que podrían ser cualquier cosa, finalmente, ¿no? Y ahí retomo lo que planteaba Fernanda, en el sentido de, bueno, jamás yo creo que ha ganado capital político acá de manera muy elocuente. Yo creo que esto profundiza la deslegitimación que ha tenido la Autoridad Nacional Palestina, a pesar de los intentos por parte de ciertas potencias de intentar negociar. No se sabe, eso está incierto, está abierto, hasta donde yo sé, de intentar negociar quién se va a hacer cargo, por ejemplo, de la Franja de Gaza. Israel quisiera que se hiciera cargo de la Autoridad Nacional Palestina, pero el propio Mahmoud Abbas, al principio del 7, 9 de octubre, o los días que vinieron, ¿no?, del 2023, dijo literalmente: yo no voy a entrar a Gaza en un tanque israelí. Claro. ¿No? O sea, eso me parece que es bien importante. Pero es como un disfraz entrar sin ese tanque israelí. Claro, exactamente. Entonces yo creo que ahí hay también uno podría advertir una suerte de recomposición de los movimientos de resistencia y de los grupos políticos palestinos, porque recordemos, en la Franja de Gaza no solamente es Hamás quien está actuando, ¿ya? Son 6 facciones, entiendo, ¿no? Casi 13, te diría. Casi 13. Pero las 6 más importantes está, por supuesto, la Yihad Islámica, está el Fatah de Gaza, está el Frente Popular, el Frente Democrático, ya Hamás, por supuesto. Entonces,
hay distintos grupos que han articulado una solidaridad que se viene arrastrando desde los bombardeos del 2006, donde los habitantes de Gaza entendieron que o están unidos o los iban a masacrar, digamos. Claro. No obstante eso, por supuesto, jamás es el grupo que tiene la hegemonía dentro de la Franja de Gaza, pero jamás no podría haber hecho lo que hizo, me parece a mí, sin la solidaridad y la unidad de todos los grupos de resistencia, porque entienden que jamás, y jamás me parece que así lo entiende, según la propia declaración de Hamás del año 2017, que es completamente distinta respecto de las anteriores, donde Hamás claramente tiene un sentido nacional, ¿no? Es decir, no es, esto es interesante, no es que Hamás está devorando a la lucha nacional por Palestina, es la lucha nacional por Palestina la que terminó devorando y modificando a Hamás, ¿no? Sí. Jaime, y con respecto al rol de la autoridad palestina, se habla mucho de esto de que la autoridad palestina es un administrador de la colonización. ¿Tú también lo ves así? Y si lo ves así, ¿qué gana la gente de la autoridad palestina administrando la ocupación? A ver, hay acostumbramiento, hay privilegios, Sí. hay tener dentro de su liderazgo alguna visión de resistencia propia, de comprarse un discurso que por décadas siguen repitiendo. Además, las pasadas de cuenta, que puede ser prisión, que puede ser lo que tú quieras, respecto al minuto que ellos abandonen el poder, es algo que también uno puede hacer varias comparaciones. Lo que pasa porque Nicolás Maduro no va a abandonar el poder, digamos. Sin entrar en eso, es porque efectivamente va a venir una pasada de cuenta que puede ser expresada de muchas formas, él y con mucha gente. Un poco lo que le pasa también a Netanyahu. Sí, ¿O no es similar? Que también... Sí, pero yo creo que Netanyahu es un poco más complejo, porque Netanyahu, tienes toda la razón, que su problema interno lo llevan a que su mejor escenario es la administración del miedo y mantenerse siempre con las tropas en movimiento. Pero eso es una política de Estado que ya lo ha empujado, que no solo responde a los problemas internos de la política israelí, que es una variable a mirar. Hay que mirar que los castigos colectivos a Franja de Gaza generalmente están con el ciclo político eleccionario. O sea, hay varios elementos en el análisis, por cierto. Pero yo creo que Netanyahu tiene un elemento que puede ser discutible, pero que es un poco mesiánico. Él cree que es el hombre indicado para transformar y construir, negociando, aniquilando, ocupando sus capacidades para establecer el gran Israel, y que la historia lo va a dejar como el constructor de ese Israel. O sea, yo creo que hay una cuestión media claro, nosotros es evidente mesiánica. que tiene casos abiertos de corrupción, que tiene enemigos políticos, lo ha logrado sortear por casi 2 décadas, digamos, y logra mantenerse de alguna manera influyendo en el devenir. Pero la Autoridad Nacional Palestina, por otro lado, representa de alguna manera lo más descompuesto, porque la Autoridad Nacional Palestina no ha conseguido avanzar ni hacer respetar ninguno de los derechos que se habían acordado en el marco de los acuerdos de Oslo. De hecho, la situación está peor. Está peor. Está peor. Entonces, efectivamente, si ya no es un grupo enquistado por el poder para sobrevivencia personal, hace una diferencia bien notable con Netanyahu. Netanyahu está en la construcción de un proyecto que desafía todos los límites éticos, políticos, de la decencia. No obstante, la Autoridad Nacional Palestina resulta ser aún peor, porque administra y coayuda en eso. Claro, en Jenin lo vimos también. Lo hemos visto, por tanto, el descrédito, la falta de legitimidad, la falta de ideas, esta situación de apernarse en un puesto de poder en donde ya estaba olvidado por todos los países occidentales, que se recordaron que existía la Autoridad Nacional Palestina, que había un Estado inconcluso como único discurso posible para Occidente después de lo que pasó el 11 de octubre del 2023, como diciendo, no vamos a aceptar esa fuerza de Hamas terrorista, pero vamos a tener que apoyar a alguien, y ese alguien, y vimos a Macron estrechándole la mano a Abbas, y haciendo un circo, porque la verdad es que básicamente un circo para decir, no, nosotros no nos habíamos olvidado de la cuestión palestina. La cuestión palestina, para las potencias de la OTAN, se había olvidado hace rato. Ya estaban esperando que la anexión de Cisjordania tomara curso. Y la gran duda era si Franja de Gaza le iban a mantener como la cárcel abierta más grande del planeta, que en el fondo
les sale más barato tener a cuenta esos 2 millones, casi 2 millones y medio de habitantes. ¿Y qué pasa con la sociedad israelí propiamente tal? Está la dejo abierta. Quien quiera responderla. Vemos que son un grupo de personas que están armadas todas. Siento que de a poco se van llegando a una posible guerra interna, civil, entre ellos y esta autoridad que es Netanyahu y sus secuaces. ¿Cómo ven ese escenario? Sí, yo creo que Israel ya está completamente espartanizado, digámoslo así, ¿no? Recordemos Esparta, que era una de las ciudades en Grecia, en la Grecia antigua, que Esparta era una ciudad que se dedicaba exclusivamente a la guerra desde los niños en su formación hasta los adultos, ¿no? Sin el heroísmo espartano, por supuesto, pero una sociedad totalmente espartanizada primero, donde todos van armados, donde hay una indistinción, por lo tanto, entre lo civil y lo militar. Ya, eso es bien relevante. En segundo lugar, es una sociedad, esto lo ha manifestado Ilan Pappé en un artículo muy interesante en la New Left Review, ¿ya? Ilan Pappé dice, bueno, es una sociedad que está totalmente dividida entre los colonos liberales laicos, que pertenecían, por así decirlo, a la primera camada de colonización, ¿no? Que le dio origen a la izquierda sionista en los primeros 20 años, digámoslo así, y la nueva camada de colonización, que apuntaba Jaime a eso, ¿no? Que son grupos asociados básicamente al militarismo y al fundamentalismo religioso, ¿no? Y que tienen que ver, esa transformación tiene que ver con la instalación de las reformas neoliberales que se empezaron a hacer a finales de los años 70 en el propio Israel, ¿ya? Y esa fractura ha llegado a un punto, me parece, de no retorno, y me parece que ese es el punto clave de la cuestión de la resistencia que yo marcaba en un principio, ¿no? Que es que lo que finalmente la resistencia palestina revoca del poder israelí es exactamente lo mismo que el atentado a las Torres Gemelas en Estados Unidos provocó en Estados Unidos, que es el hecho de que ya nadie puede decir que es invulnerable. Claro. ¿Ya? Y de hecho lo que ocurrió posteriormente a la intromisión de las milicias palestinas el 7 de octubre han sido bombardeos, digamos, desde Irán, desde Hezbollah, ¿no? El famoso muro de hierro, el Iron Dome, ¿no? Ha funcionado parcialmente, ¿no? Entonces, lo que se desmoronó a nivel de la imaginación política, que siempre me parece a mí que es el elemento más decisivo de la política, es la idea de que Israel efectivamente es un Estado que puede proteger a los judíos. Claro. Eso se desmoronó completamente. ¿Qué es lo que tú decías, la destructuración del discurso sionista? Es el colapso del discurso sionista. Ujú. Yo creo que estamos asistiendo al colapso del discurso sionista y estamos asistiendo al colapso del discurso sionista porque hace mucho tiempo que estamos asistiendo al colapso de, por así decirlo, la matriz del discurso liberal. ¿Ya? Yo creo que hay un hito que para mí es muy importante, que fue el retiro de las tropas norteamericanas de Afganistán, ¿ya? Porque yo creo que el retiro de esas tropas durante la administración Biden fue lo que podríamos llamar el Suez norteamericano, ¿ya? El Suez norteamericano. ¿Por qué el Suez? Porque el problema de Suez fue en el año 56 el problema que intentó a través de Israel, Gran Bretaña y Francia apropiarse del canal de Suez que había sido nacionalizado por Egipto. Hubo una guerra y no lo lograron. Y eso marcó el debacle definitivo, digamos, de Inglaterra como potencia global, ¿no? Yo diría que estamos asistiendo al Suez de Estados Unidos, pero más que el Suez de Estados Unidos, al Suez del liberalismo como matriz imperial, ¿no? Y eso está impactando muy fuertemente en Israel, que ha potenciado justamente a esta ultraderecha, ¿no? Como lo hemos visto en los últimos 40 años, digamos, 30 años. Y llevándolo a lo literal también es uno de los objetivos de Israel, tener su propio canal de Suez, en el fondo, con el canal de Ben Gurión. Claro, Sí, sé que eventualmente exactamente. se lograra Es tomar una buena escena eso, porque la cuestión es que probablemente Israel pueda ganar ese canal a mediano plazo, pero lo que está claro por ahora, a propósito del cese al fuego, es que el pacto del cese al fuego dice que las tropas israelíes tienen que abandonar completamente Gaza. Claro. Por lo tanto, ese canal
según ese cese al fuego ya no iría. Claro. ¿no? Claro, el canal de Ben Gurión para hacer es, si Israel lograra tomarse Gaza, salen en el fondo por la costa de mar. Gaza y con eso Pasean tienen, Egipto y claro, todos y lados. con eso tienen ya como la famosa ruta de la seda, Claro. con eso tienen la... Exacto. Dale. De hecho, justo con lo que tú estabas diciendo, Rodrigo, el hecho de que jamás haya ganado de la Franja de Gaza es algo que creo es lo que tú dijiste en un momento, que los palestinos somos la mala víctima. Mm. ¿Cómo explicas eso? ¿Cómo lo ves? Sí, o sea, un poco siguiendo el razonamiento de Jaime también, ¿no? Respecto del problema del derecho internacional, es que, claro, el problema que hay respecto del discurso sionista sobre los palestinos es que los palestinos siempre van a aparecer en la prensa, ¿no? Y en el discurso sionista, en el discurso de las grandes corporaciones mediáticas, como los terroristas, porque los palestinos no quieren, digamos, rechazan la violencia colonial. Y rechazar la violencia colonial significa generar alternativas de organización política que permitan resistir. Y los palestinos, desde el mundo popular, han resistido de muchas maneras. La resistencia armada es una, pero lo vimos en la marcha al retorno. La resistencia pacífica también es otra. La intifada popular es otra, ¿no? Entonces, el intento de mantenerse en el escenario internacional, en la Asamblea General de Naciones Unidas, también es otra manera, porque los palestinos no pueden darse el lujo de rechazar el derecho internacional, sino que de utilizarlo tácticamente, ¿no? Entonces, yo diría que, claro, siempre la acusación es que los palestinos son, en último término, malas víctimas, porque ¿cómo vas a tratar de ser víctima frente a la víctima que se presenta a sí misma como la víctima ejemplar? Claro. ¿No? O la Que es el víctima judío, absoluta ¿no? de todas Claro. las víctimas, digamos. Que por supuesto es una construcción teológica, imaginaria, que da origen al Estado de Israel, pero los palestinos siempre tienen esa desesperación, en cierto modo. Darwish lo decía, ¿no? Said también lo decía. ¿Cómo nosotros vamos a ser la víctima de la víctima? Decía Darwish, ¿no? Claro. Y claro, lo que pasa es que los palestinos no han querido ontologizarse como víctimas, no han querido situarse a sí mismos en una posición subjetiva de víctima, sino de resistencia, porque la resistencia es lo único que les permite abrir campos, ¿no?, de habitabilidad posible en un terreno tan refractario como la colonización. Sí, yo quiero volver con Jaime a esta sociedad israelí que por un lado está exacerbada con lo que pasó el 7 de octubre, al igual que el 11 de septiembre con las Torres Gemelas, pero hay una división en la sociedad israelí, entiendo. Yo he visto, o sea, bueno, sabemos que la gran mayoría apoya esto, pero también yo he visto, por lo menos en redes sociales, grupos como Standing Together, esto es a nivel mundial, Jewish Voices for Peace en Estados Unidos, en Chile también, la agrupación judía de Anarón, un poco más chiquitita, pero se ve que hay siento yo, un cuestionamiento, a lo mejor, de cuál es mi historia como judío. Porque yo creo que lo que va a pasar es que así como el Holocausto es parte de la historia judía, el genocidio también lo va a hacer, ¿o no? ¿Cómo lo ves tú tanto en eso como judío a nivel general y como la sociedad israelí? Voluntaristamente siempre he pensado que esto se iba a descomponer, que Israel, y esto lo vengo pensando desde que me empecé a estudiar el tema, hace varias décadas atrás. Y siempre he pensado que va a llegar un minuto que efectivamente las sociedades como la sudafricana, o incluso sin estar lejos la propia chilena, con otro tipo de cosas, en otra escala, por cierto, pero que en algún minuto iba a haber alguna generación crítica, como lo hemos visto en los nuevos historiadores israelíes, como lo hemos visto en sociólogos, que cada vez tienen más seguidores, más pupilos, más personas que están comenzando a tener una mirada diferente, no solo desde Israel, sino que la comunidad judía en el mundo está comenzando a dar señales de eso. Hace poco leía un libro de alguien que no es un convertido recién, pero que efectivamente sale públicamente, que es de apellido Sabrowski, Eduardo Sabrowski, de verdad, estaba leyendo su libro. No lo he terminado de ver, pero hasta donde voy pasado la mitad. Y la verdad es que son judíos con mucho coraje, con mucha valentía, con mucho argumento, con un gran raciocinio, que establecen cuál es, de alguna manera, cómo se ha desconfigurado, se ha deconstruido el propio judaísmo. Y en el fondo también salen un poco al rescate de lo que es el judaísmo versus lo que es el sionismo. Entonces, yendo a la sociedad israelí, como te digo, yo siempre pensé que eso iba a ocurrir,
Pero desde que veo estos grupos que intentaron, desde experiencia en lo artístico, desde un grupo de abogados que velaban por los derechos de los palestinos, sobre todo en Jerusalén, cuando les confiscan sus habitaciones, sus inmuebles, etcétera, siempre he visto ahí un germen de algo que efectivamente en algún minuto podía cambiar la concepción y hacer de esto una suerte de una nueva salida sobre cómo convivir en ese espacio. Pero yo lo veo que ha avanzado poco. A ver, ciertos elementos que en el último año hay que relevar. Efectivamente, y un poco lo dice Lampapé, un poco siguiéndolo a él con su tesis, con este de fondo del sionismo que él plantea en tantas conferencias y lo ha escrito tantas veces. Claro, me parece que se haya ido aproximadamente 500.000 de judíos a reinstalar a Europa. Es el que tenía el proyecto, si tú quieres, del contexto de Oslo. No sé si les pasa cuando ustedes ven a personas que estuvieron en la diplomacia en el Chile, en la década 90, gente desde Rodríguez Elizondo, no lo voy a decir ni bien ni mala, Samuel Fernández, gente que todavía mantiene el discurso, es como que se hubiesen quedado en la visión de mundo que efectivamente hablaban de dos estados, que el derecho internacional y las partes, con un mediador relevante como era Occidente, Estados Unidos. Bueno, y se quedan con los mismos elementos que hoy día yo creo que están bastante desfasados de la realidad que estamos viviendo hoy. Entonces hoy día tenemos una situación que muy posiblemente va a confluir en bastante más violencia, porque los actores que se están quedando en Israel como actores políticos, estoy hablando de primera línea, que hoy día están en el gabinete, que están amenazando con que se van a ir, se fue un ministro, el de seguridad, pero efectivamente hay otros que están enquistados allí, que son una fuerza que no necesariamente va a la baja de adherentes, por el contrario, son los que están dispuestos a quedarse y a dar la lucha por su sueño, por su visión de este gran Israel, en donde creen que tienen que cumplir un mandato divino, y eso probablemente sea lo menos racional que hay. Va contrario sensu a cualquier posibilidad de establecer algún vínculo de negociación. Nosotros sabemos que negociar con Netanyahu es prácticamente imposible cuando se trate de algo para los palestinos. Pero la situación de los futuros liderazgos que vienen, y que vienen subiendo en materia de encuesta y en materia de opinión pública al interior de Israel, son precisamente los quienes no buscan, ni siquiera tienen el pudor de establecer que de sonrojarse cuando se les acusa de que están violando los derechos humanos. Les da lo mismo esa concepción, porque es lo que decía Rodrigo, esa categoría y esa forma de entender el mundo es la que hoy día está en declive. Lo vemos en Estados Unidos con mucha claridad. Sí. Lo vemos con ya los conceptos de derechos humanos para tener migratorio son cosas totalmente secundarias y terciarias. Sí. ¿No? Están defendiendo sus intereses. Y yo creo que en Israel está. ¿Qué significa esto? Que no estoy diciendo que va a ganar las tesis maximalistas respecto a lo que debe ser Israel. Lo que estoy diciendo es que va a venir mucho más dolor todavía en ese escenario. Efectivamente, porque está por la orfandad de la resistencia de la heroica resistencia de los palestinos, además están muy solos. Y porque se está desjudaizando el judaísmo al mezclarlo tanto con la política. Lo está desarmando completamente. Que efectivamente hoy día se ha desnaturalizado. Hay siempre una posibilidad de que desde el propio judaísmo, y siempre he creído, cuando me preguntaba va a ser el reparto de poderes que va a solucionar la cuestión palestina, es decir, un China en ascenso, he llegado a reflexión. No hay escenarios claros, estoy hablando desde la ficción. Me parece que no va a ser ese el escenario. No hay que esperar que Estados Unidos se transforme en un actor más bien secundario para que se resuelva el tema palestino. Porque si la figura en ascenso son los chinos, que son pragmáticos hasta decir basta, y que ya en lo tecnológico están muy vinculados con empresas judías sionistas, entonces la verdad es que uno no observa que por ahí pueda haber un cambio muy radical en la situación de negociación de los palestinos. Los palestinos están solo en el Consejo de Seguridad, los palestinos están solo a nivel regional, con excepto esta media luna que en algún minuto, pero más bien que ser pro-palestino era por un proyecto político que se tenía a nivel regional, una Arabia Saudita evidentemente cada vez más lejana a la cuestión palestina, un Marruecos también, o sea, una Unión Africana que ve la cuestión palestina desde el punto de vista políticamente correcto, lo siguen mencionando, pero las dos propuestas que se hicieron en el 2002 y el 2007 de parte de la autoridad de la Unión Africana, la verdad es que no prosperaron, y hoy día la cuestión palestina también se la había olvidado, estaban empeñados en temas de gas, estaban empeñados en temas de seguridad, tecnología, etcétera. Entonces,
yo creo que ciertamente no hay un espacio que nos permita ver en el corto plazo un renacer de algo muy distinto. ¿Cuáles son las señales de esperanza? ¿Ah? Estoy alargando mucho, pero las señales de esperanza. Perfecto. Bueno, lo que siempre dicen los medios y lo que soñamos nosotros, cuando liberen a Barghouti. Claro. Bueno, lo pueden liberar, porque finalmente es una persona que todavía entiendo, por lo que uno lee en el Haaretz o lee en otras fuentes, que es una persona que todavía concita confianza. ¿Sí? En el fondo, que es un gran déficit de la política palestina, es que él concita confianza. Pudiera aglutinar un movimiento palestino, pero la pregunta es, ¿podrán solo con su resistencia conseguirlo o necesita apoyo de la comunidad internacional? Y ahí viene la gran duda. Yo, de verdad, siempre relevo el heroísmo de los palestinos que han estado en la resistencia en todas sus formas, como decía Rodrigo. Pero efectivamente lo veo como lo sufrieron los armenios, como lo sufrieron los kurdos en su momento, que hoy día se están rearmando y después de muchas décadas consiguiendo avanzar en lo que es su proyecto de construcción nacional con apoyo de potencias extrarregionales y regionales también. Entonces, pero por otro lado, Palestina está solo todavía. Tiene la comunidad de la sociedad civil, digamos, los jóvenes que por cierto, eso hay que mantenerlo. Pero efectivamente yo todavía no veo un compromiso con una de las causas que me parece más justa. Deben haber otras muy justas también, pero por lo menos de las que conozco es la que me parece una de las más justas. Es que tiene a todos sus vecinos, que en teoría son los árabes, que deberían estar apoyándolos con monarquías que son probablemente sionistas, aún. Yo quiero ofrecer, para ya ir cerrando, una especie de resumen de lo que ha sido el alto al fuego. Digamos, raya para la suma, como yo le veo, por el lado de Israel queda como Estado paria en general, o sea, esta cuestión de la víctima perfecta, de los pobrecitos, de que ellos son David contra Goliat, eso se cae, así como se cae el discurso sionista. 500.000 de israelíes han abandonado el territorio, que para ellos eso es un temón, porque el sueño es el Estado judío. Y en el fondo siempre tienen este problema que no logran ser más del 50% que la sociedad palestina, en territorio ocupado, en Gaza, en general. Y aparte económicamente tampoco está muy bien, porque las inversiones extranjeras se han estado yendo, se han perdido muchos trabajos, sobreviven porque en el fondo a los que están de soldados no los pueden echar de las empresas, pero post eso que va a pasar. Y por otro lado tenemos una Palestina con el 10%, un Gaza con el 10% de su población exterminada, Gaza completamente 80% destruida, el sistema sanitario en el suelo, el sistema educacional en el suelo, con el número de amputados infantiles más grandes de la historia, o sea, una situación, una crisis humanitaria provocada por el hombre desastrosa, pero con la narrativa, la guerra narrativa, la guerra de la historia, siendo victoria para la resistencia. O sea, Palestina es hoy, por lo menos en las sociedades civiles, la causa del mundo, así lo veo yo. Sí. Hoy es como hasta cool, cuando se hablaba que la causa palestina estaba se puso de moda. Se puso de moda. Yo sé que suena banal, pero yo digo, bueno, menos mal. O sea, yo creo que acá... Qué bueno que se puso de moda para que la gente empiece a informarse. Claro, yo creo que acá ninguna voz sobra. Y como decía Jaime, los palestinos están muy solos. Entonces, por lo menos desde acá no los podemos abandonar. Perdón, Netanyahu está esperando también el momento, y las petromonarquías están esperando el momento de restituir la normalización. Correcto. Y eso es lo que va a querer restituir Trump también, porque Trump no va a querer echar por la borda los acuerdos abrahámicos. Por supuesto, por supuesto. Y el año y medio casi invirtiendo en destruir a Palestina. Claro, claro. Jaime dio sus proyecciones de lo que pensaba lo que iba a ser un posible futuro, ficticio o no ficticio, o lo que podría pasar. Para cerrar, Rodrigo, ¿cuáles son tus proyecciones, mediano o largo plazo con todo esto? No tengo muchas proyecciones. Lo que sí es que yo soy o trato de pensar sobre el presente. Yo creo que el presente es que nuestro presente es básicamente una transformación de época. Esa es la primera cuestión. Lo que plantea Jaime respecto de que la retórica de los derechos humanos ha quedado relegada, digamos, justamente, o sea, la narrativa del derecho ha dado paso a la narrativa del exterminio, ¿no? Se ha instalado la narrativa del exterminio como que si fuera algo normal. Lo vemos en la televisión todos los días, esa cuestión, ¿no? Se ha normalizado el horror. El horror. Y por eso yo creo que, por ejemplo, por un lado, no solamente la otrora elección de Biden, sino también la elección de Trump, podemos tener un capítulo para abrir esa discusión que me parece que es muy notable.
no es una elección entre otras de Estados Unidos, sino que es una elección que simboliza este cambio de época. El genocidio en Gaza tampoco es una arremetida más dentro de la Nakba, sino una intensificación que abre un cuarto periodo de la Nakba, un periodo post-Oslo, por así decirlo, el momento en que Oslo está colapsando, estamos viendo precisamente esta intensificación de la Nakba. Entonces estamos entrando en un momento que yo calificaría, digamos, como un momento de guerra civil planetaria, digamos. O sea, es muy impresionante. Trump acaba de asumir hace 2-3 días y a las redadas sobre los migrantes en las escuelas, por ejemplo. Cuando digo guerra civil no quiero decir en el sentido caricaturesco de dos bandos armados muy claros, sino más bien de una polidimensionalidad de conflictos que están en la indistinción radical entre lo civil y lo militar, y donde las poblaciones son el objeto primario del genocidio siempre, y de la expulsión y de las formas bélicas, ¿no? En ese sentido estamos asistiendo a un momento de guerra civil planetaria que está reconfigurando la cartografía de la Tierra. Eso es lo que está en disputa hoy día, la nueva forma de apropiación de la Tierra, ¿no? La nueva apropiación de la Tierra, ¿no? Por eso Palestina es la punta del iceberg. Palestina es un signo que nos está mostrando el devenir de la época, en el fondo, ¿no? Bueno, llegó la hora de cerrar, lamentablemente. Para variar, nos falta tiempo. Este capítulo ha sido el más largo de toda la temporada, yo creo, y dan ganas de seguir y seguir y seguir conversando, pero la magia de la televisión no lo permite esta vez. Como recomendación, esta vez la voy a dar yo, y por supuesto que van a ser sus libros: La barbarie de los civilizados, de Jaime Bedrapo, y Palestina sitiada, de Rodrigo Carmi. Muchas gracias por acompañarnos en este cierre de temporada. Gracias a todos los Habibis que nos han acompañado en la primera temporada de Café con Sandía, y se viene muchísimo más. Exacto, gracias. Chao. Esperamos que hayas disfrutado de este capítulo. Puedes volver a escucharlo en nuestros canales de Spotify y YouTube. Sigamos esta conversación en nuestro Instagram y TikTok. @Café con Sandía.